Buen día, gracias por estar con nosotros en esta emisión informativa. Es un placer saludarle en esta mañana de lunes, ya 13 de marzo. Un gusto que nos permita llegar hasta la intimidad de sus hogares, de su vehículo, de su oficina, si fuera ya el caso también, de su área laboral. Muchísimas gracias, bienvenidos a Postdata. Recuerde usted que hacemos periodismo responsable y estamos totalmente en vivo a través de Vox en el 103.3 de su FM. Estamos también ya arrancando la transmisión a través de nuestra página en Facebook. Ahí nos encuentra como postdata.news. Y esta mañana estamos arrancando de manera fresca, digámoslo así. Estamos a 10 grados en este momento. El pronóstico meteorológico nos dice que será un día soleado hasta las 12 y después de eso tendremos nublados por la tarde. La temperatura máxima que se tiene hoy prevista son 26 grados para que usted pues lo tenga en cuenta. Y vámonos con las noticias. Este fin de semana pues complicado en Michoacán, complicado en Morelia. Una situación crítica por la cantidad de muertos que reportó Michoacán de nueva cuenta este fin de semana. Y además de los muertos, de los enfrentamientos que se dieron, pues una situación que llamó la atención a nivel nacional incluso, fueron los incendios el incendio que se reportó en Altozano y que afectó a estos bares, a estos antros, como también se les denomina hoy, el Mint, el Loop y el Vertical, acá en la zona de Altozano, en la madrugada del sábado. Y bueno, entre los detalles que se tienen es que se considera la posible participación de 5 personas que pudieron huir en un auto rojo, en un Chevrolet Aveo. Eso es lo que se presume, o lo que se presumió sobre todo después de los acontecimientos el fin de semana. Pero los detalles de toda esa información, como siempre, los tienen los compañeros de Red 113, liderados por Marcos Morales. Por ello le agradezco a Marcos Morales que en esta ocasión arranquemos primero con él en la información del ámbito de la seguridad. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. ¿Qué información tienes de los detalles de esta situación que pasó en la madrugada del sábado, en estos 3 bares, en estos 3 antros de la capital michoacana? Hola, ¿qué tal, mi querido Carlos? Muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Efectivamente, en esta ciudad capital, 3 bares ubicados en la zona de Altozano, al sur de la capital michoacana, fueron blanco de delincuentes que les prendieron fuego durante la mañana del sábado anterior. Los primeros reportes señalan que entre los hechores hay al menos 5 personas que huyeron en un auto Chevrolet Aveo de color rojo. Trascendió que poco antes del amanecer los incendiarios llegaron a instalaciones del bar Mint, Loop y Vertical, donde aún se encontraban algunos clientes y comenzaron el fuego para enseguida darse a la fuga. Los hechos movilizaron al personal de la Policía Morelia, bomberos municipales y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, los cuales de forma conjunta comenzaron a atacar las llamas. En el caso de los bares Mint y Loop, estos se ubican en la misma zona sobre el Boulevard Jefferson, mientras que el bar Vertical se localiza sobre la avenida Juan Pablo II, y esta avenida fue cerrada a la circulación debido a que las llamas rápidamente se propagaron en dicho establecimiento, generando una columna de humo que se alcanzaba a observar desde distintos puntos de la capital. Paramédicos auxiliaron a varias personas que presentaron crisis nerviosa y auxiliaron aproximadamente a 15 bomberos, los cuales tenían intoxicación debido a las labores para apagar las llamas. La Fiscalía General del Estado comenzó con las investigaciones respectivas sin que hasta el momento se tenga reporte de alguna detención relacionada con estos hechos. Mi estimado Carlos, es la información. Tampoco se ha hablado de las líneas de investigación, mi estimado Marcos. Y es que justamente se atravesó el fin de semana, mi querido Carlos, y de manera oficial, únicamente el Ayuntamiento moreliano emitió por ahí la información de que se reforzaba la seguridad por medio de elementos municipales, inclusive a través de redes sociales, funcionarios, incluido el alcalde, realizaban transmisiones ya de noche en las que se apreciaba que estaban pues vigilando zonas de afluencia. ¿Por qué? Porque había conciertos masivos, además de esta situación que se presentaba ya
para algunas zonas michoacanas, como lo es Altozano, de Enrique Ramírez con bares. Era esto lo que se presentaba, pero hasta el momento Fiscalía o alguna institución ya en temas de seguridad no ha expresado un posicionamiento oficial. Bueno, veremos, porque pues hay expectativas que ya no sabemos en Michoacán. Lamentablemente, Marcos, podría ser la clásica, ¿no? Un intento de extorsión, de someter a los empresarios para que paguen, como ha sucedido en otras épocas y como hoy se presume que empieza a resurgir en varias partes de Michoacán. Esperaremos a ver qué sucede y compártenos también qué información tienes. Un fin de semana complicado por otro lado, porque se dieron enfrentamientos. Hay una situación que me parece generó un poco más de crisis allá en la región de Tuzantla, que derivó incluso en que algunas escuelas, cuando menos 3 escuelas se reportaron en ese municipio, que suspendieron actividades. Un tema también complicado este fin de semana, sobre todo en esta población, en este municipio de Tuzantla. Sobre todo el día viernes fue muy álgido en distintos puntos de Michoacán. Primeramente, como bien refieres, temprano se reportaba el cierre de 3 centros escolares en Tuzantla, en la cabecera municipal. Esto a consecuencia de la psicosis que generó un mensaje que se distribuyó en redes sociales por parte de un presunto grupo delincuencial. Se hablaba también del cierre de comercios, de que se paralizaba toda actividad en aquella región. Afortunadamente no fue así, ya durante el día se pudo conocer, la actividad económica continuó, no se registraron hechos de violencia al menos en la zona oriente de Michoacán, y se espera que ya para el día de hoy se reanuden las clases de manera completa. Sin embargo, donde hubo violencia fue en Uruapan. Estamos hablando de un enfrentamiento de nuevo entre civiles armados, de nuevo al oriente de la ciudad, en la zona de Tejerías, Santa Rosa. En esta ocasión se reportaron 3 civiles muertos a consecuencia de la refriega, pero también hubo 15 detenidos. A ellos les fueron aseguradas armas largas, vehículos, sobre todo también armamento en cuanto a cartuchos y equipo táctico. Una situación que también llamó la atención fue en Chinicuila, y es que 6 personas, todas ellas del sexo masculino, fueron localizadas asesinadas sobre la carretera Cualcomán-Aquila. 4 de los cadáveres estaban cerca de una camioneta calcinada, otros 2 fueron hallados en la misma zona, pero en un campamento clandestino. Posteriormente también se da la situación de tiroteos en Buenavista, Tomatlán, donde las autoridades encuentran una camioneta baleada con un cadáver, aparentemente un presunto gatillero en la batea. Esto deriva también en que delincuentes con maquinaria pesada hacen una zanja sobre la carretera y queman un vehículo. Ya la vialidad ha sido restablecida en aquella zona, pero es parte de lo que ocurrió nada más el día viernes, Carlos. Vaya que estuvo intenso el viernes y luego pues rebatamos el sábado en la madrugada en Morelia. Como siempre, gracias Marcos, a ti y por supuesto a todo el equipo de Red 113 por este puntual reporte. Muchas gracias y excelente semana. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Buen día. Ahí tiene usted el reporte de todo lo que ha sucedido este fin de semana, un viernes complicado que pues Michoacán se volvió a posicionar a nivel nacional en prácticamente todos los medios de comunicación por la crisis. A nivel nacional hubo algunos comentarios, algunas posiciones de columnistas también que lamentaron la ausencia de un posicionamiento claro de parte de las autoridades estatales, por ejemplo, en torno a lo que pasó en estos incendios de los bares acá en Altozano, Morelia. Y bueno, un fin de semana crítico, arrancó el viernes, como ya nos narró los detalles Marcos Morales, y luego pues esto que sucedió en los bares de Morelia en la madrugada. Veremos qué se determina, cuáles son las líneas de investigación. Hasta el momento no se tiene más información ya, digamos, confirmada por las autoridades, lo que usted acaba de escuchar. Como siempre, reconocer el trabajo de esas personas que luego pues son trascendentales, importantísimas, y a ratos pues como que no las vemos, no las tenemos en el radar. Me refiero al equipo de bomberos que se dieron cita, que ponen en riesgo la integridad física, por supuesto, y que estuvieron ahí trabajando rápida y arduamente para controlar justamente el fuego en estos lugares y evitar que afectara
pues otros comercios, otras edificaciones que están ahí, pues vecinas. Así es que también al cuerpo de bomberos, como siempre, nuestra gratitud y reconocimiento. Estaremos esperando qué posicionamientos hay de manera concreta y contundente. Ojalá los hubiera de parte de las autoridades estatales, la Secretaría de Seguridad Pública, por otro lado de la Fiscalía, y les mantendremos al tanto. Por lo pronto, pues hoy las sospechas que obligan este tipo de asuntos, en primera instancia una posible búsqueda de extorsión, no se consiguió y entonces viene la venganza para amedrentar con este tipo de acciones, no solamente a los dueños, a los empresarios de estos lugares, sino al resto de los que puedan tener algún negocio de esta naturaleza, que suelen ser los primeros sometidos ante temas de extorsión de grupos criminales, pero no los únicos, también habrá que decirlo. Luego suele suceder también que si había alguna revancha, algún encono de algunos asistentes a estos lugares que pudieran también tener pues una historia ahí criminal complicada, que se sintieron mal atendidos, que tuvieron alguna disputa al interior, pues luego también sucede que regresan y hacen este tipo de situaciones. Digamos, son de las posibilidades que se han manejado ahí a través de los medios, las reflexiones y los posibles, las posibles líneas de investigación, y que surgen pues ante la ausencia de un posicionamiento de las autoridades competentes claro y contundente. Cuando no lo hay, pues esos vacíos de información se llenan con especulaciones, con posibilidades, y bueno, estas son las que se han manejado en los últimos días. Al respecto, déjeme informarle que la Asociación de Industriales del Estado y el Consejo Coordinador Empresarial lamentaron y reprobaron los acontecimientos ocurridos en la madrugada de este sábado 11 de marzo en los centros nocturnos, bares o antros ubicados en Morelia. En sus redes sociales y a través de comunicados señalaron que estos actos vulneran la seguridad y el Estado de Derecho, infringen el orden público y manchan la imagen de Michoacán al inhibir las decisiones de inversión de cualquier actividad económica. En consecuencia, exigieron paz y tranquilidad estos grupos empresariales. Veremos hoy en su rueda de prensa de los lunes que tiene el gobernador, está convocada a las 9 de la mañana, veremos si hay un posicionamiento claro, contundente de parte del secretario de Seguridad Pública. Veremos si convoca en todo caso también, luego suele darse, no necesariamente porque pues es una fiscalía independiente, pero luego se unen las autoridades, alguna vez han estado juntos en alguna rueda de prensa, el gobernador y el fiscal. Vamos a ver si en esta ocasión lo invitara o si hoy saldrá a los medios el fiscal Adrián López Solís para ver por lo menos que informe cuáles son las líneas de investigación que se persiguen o que están en el análisis en este momento. Y por otro lado, debido a la psicosis que se generó el viernes en estos enfrentamientos que ya le comentaba Marcos Morales en el municipio de Tuzantla, el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña informaba justamente que ese viernes 3 escuelas del municipio habían suspendido actividades sin que se hubiera presentado algún hecho violento en esa región. Detalló que ante los rumores de posibles acciones de la delincuencia organizada, algunas instituciones escolares decidieron regresar a clases hasta el lunes, pero aclaró que la actividad comercial se desarrolló en esta región y pese a este temor que se registró con normalidad. Mira, comentarte que efectivamente en días pasados se estuvo murmurando mucho ahí de posibles acciones de la delincuencia organizada, lo cual no ha sido así, pues. Y 3 escuelas decidieron ahí suspender las clases hoy para reanudarse el día lunes. Pero los negocios, las actividades comerciales siguen normales. Yo he estado hablando ahí con las autoridades municipales anoche e inclusive hace rato también, y todo lo demás está normal, las actividades administrativas sin mayores dificultades. Solo ese rumor que luego de repente genera psicosis ante la población y en dos o 3 escuelas decidieron posponer las clases o suspenderlas hasta el lunes.
Y tras los enfrentamientos entre civiles armados y diversas corporaciones de seguridad que se han registrado en varias zonas de Michoacán en las últimas semanas, y estos que se registraron, como usted escuchó también en la voz de Marcos Morales, en la región de Uruapan el pasado viernes, el secretario de Gobierno reconoció que grupos criminales mantienen la disputa por el territorio estatal. Vía telefónica señaló que esta situación se presenta principalmente en 5 zonas de la entidad. La disputa de territorio que se tiene en algunas regiones, particularmente, ya lo digo, ustedes muy ubicado, lo que es Zamora, Zaguayo, Uruapan, parte de Morelia, un poco el oriente, pero otras zonas siguen tranquilas. Zamora, Zaguayo, Morelia, parte del oriente y evidentemente lo que vimos ya de Uruapan, pues esa digamos rumorología, esa advertencia que también se vivió ya por la región de Tuzantla, y bueno, pues es lo que el propio secretario de Gobierno reconoce como situaciones críticas en este momento. En otros asuntos, durante la pandemia, el consumo de pornografía infantil creció en un 117% en México. Así lo dio a conocer el productor de cine Eduardo Verástegui, tras firmar convenio con el Ayuntamiento de Morelia para implementar acciones contra la trata de personas. En su visita a Morelia para presentar la película Sonido de Libertad, el ex actor y ahora productor de cine Eduardo Verástegui Córdoba presentó cifras duras sobre la trata de personas. Expuso que en el mundo, 3 de cada 10 víctimas de este delito son menores de edad, que en su mayoría son usados para fines sexuales. Desde el Teatro Matamoros resaltó a Estados Unidos como el principal consumidor de víctimas. De víctimas de trata y también el primer consumidor de pornografía infantil, al señalar que el 60% de esta práctica se realiza en México. Verástegui Córdoba señaló que con la pandemia, el consumo y la producción de la pornografía de menores creció 117%, una cifra alarmante en el mundo. 3 de cada 10 víctimas de trata en México son niños, que son violados 15 veces diarias en promedio, y que cuando ya no les sirven más, porque el cliente dice que ya no es carne fresca, los descartan y destinan al negocio de la venta ilegal de órganos. Ya lo dije, Estados Unidos es el consumidor número 1 del mundo de sexo con niños, y México, tristemente, es su proveedor número 1. Cuando digo niños, se quede claro que estoy hablando también de niños de 2 años, de 4 años, de 6 años, de 9 años. El 60% de la pornografía mundial infantil se produce en México. Este viernes, el Ayuntamiento de Morelia y el Movimiento Viva México, que preside el ex actor de Televisa, firmaron un acuerdo de colaboración para dar origen a acciones contra la trata de personas en Morelia, en el que el presidente capitalino Alfonso Martínez Alcázar destacó el compromiso de trabajar para que se identifique a los menores de edad en los hoteles y a denunciar estas prácticas anormales. Pero estoy seguro que el día de hoy, con este esfuerzo, nos tenemos que comprometer para que hagamos una serie de acciones y que esto se pueda transformar. Que en los hoteles se pueda pedir identificación de los niños. Es común que en un aeropuerto llega una persona con un niño y te piden todos los documentos de ese menor para poderte subir al avión. Pues hagamos eso en los hoteles para que puedan entrar a la habitación y demostrar quién es ese niño. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Bueno, pues preocupante, datos duros ahí, sobre todo en el tema de trata de personas, la gravedad de que Estados Unidos y en el caso de México, Estados Unidos es uno de los consumidores principales, pero México no canta mal las rancheras, un consumo que creció 117% durante la pandemia en el tema de la pornografía, de su consumo, y bueno, para colmo de males, México es el proveedor número 1 pues sobre todo pornografía infantil, se viene diciendo desde muchos lugares, y bueno, los niños que son abusados, los niños en esta trata
de personas, pues son desde los 2 años de edad y hasta los 9 años. Y bueno, pues grave sin duda lo que está sucediendo en este otro ámbito que vino a ser pues público en este evento el pasado fin de semana, el pasado viernes en la capital michoacana. Eduardo Verástegui, en este pues acuerdo, en esta firma de convenio para hacer equipo contra la trata de personas con el Ayuntamiento de Morelia. Y durante la administración 2021-2024, la Policía Morelia ha recuperado 60 niños, de los cuales el 15% estaban por salir de Morelia al tener contacto con desconocidos vía redes sociales. Así lo dio a conocer Alejandro González Cusi, comisionado de Seguridad Municipal. El resto de menores de edad fueron localizados luego de que se presentó una alerta de búsqueda por extravío. Un 10%, un 15% ya estaban en un paso, digamos, ya para irse a la central de autobuses por un tema de contacto vía redes sociales, y en ese sentido es la preocupación de decir, hace algunos años hubo también algunas indicaciones de que Morelia era un centro, digamos, de turismo sexual y de pornografía. En ese sentido no hay que jugarle, me parece que hay que estar protegidos y cuidando a los niños. No hemos encontrado casos, no hemos documentado casos, eso no quiere decir que no existan, ¿no? En ese sentido no hemos documentado tampoco nosotros ninguno, y por supuesto que hay que estar preparados. Le hemos apostado mucho a la labor preventiva a través de los centros de atención a víctimas. Si se dieron cuenta, echamos a andar una patrulla también de protección de niños, niñas, adolescentes. Actualmente trabajamos también con UNICEF para efecto de generar condiciones y programas que tengan como finalidad cuidar a los niños. Bueno, una vez más, estemos alerta. ¿Qué están haciendo nuestros hijos? ¿Qué consumen? ¿Con quiénes se comunican? Este tema de las redes sociales es terrible desde muchas perspectivas si nos descuidamos con los hijos. Claro que es importante estar presentes en el mundo digital, claro que también nos oferta muchísimas ventajas y hay que aprovecharlas, pero hay que estar alerta, sobre todo si se trata de pequeños, si se trata de adolescentes jóvenes que suelen ser enganchados, como lo hemos visto de diferentes maneras, para temas de pornografía por una parte, para el robo de órganos por otro lado, en fin, un tema complicado. Hoy también, pues para aprender retos que resultan estúpidos, que se vuelven incomprensibles ante la razón, pero que se están llevando a cabo porque pues de repente aparecen presuntos influencers que pues sugieren cada estupidez en las redes y ponen cada reto que terminan causando daños irreparables, que terminan pues destruyéndole la vida a una persona, perdiendo la vida de algunas otras. En fin, temas delicados que ojalá estemos alertas con el cómo consumen todo lo que hay en internet nuestros hijos, y ojalá que podamos estar alertas para evitar pues ser enganchados para una situación desafortunada. No pierda usted de vista que luego hay otros juegos también de estos que hoy se pueden hacer, digamos, de manera simultánea con algunos otros amigos, no solo de la ciudad, sino de cualquier lugar del mundo, y que ahí tenemos otro problemón, porque grupos criminales, pues ahí también atrapan a algunos jóvenes que están participando de algunos videojuegos, sobre todo videojuegos violentos, donde, como usted ya lo sabe, pues hoy hay videojuegos que incluso pues tienen entre digamos los nombres de los grupos criminales que se enfrentan con la policía a través de un videojuego, pues los grupos criminales que usted conoce, radicados por ejemplo en nuestro país. Así de trágico el asunto. Y luego pues los papás distraídos, sin observar, sin estar pendiente de lo que sucede con los hijos, pues cuando se dan cuenta pudiera ser ya demasiado tarde. Hoy, más que nunca, y a raíz de esta preocupación que representa el cuidar nuestros hijos, ojalá que estemos alertas viendo qué consumen, cómo se entretienen, con quién lo hacen, y en todo caso si hay un riesgo para ayudarles a tiempo.
Ojalá que lo hagamos. Y mire, en busca de dignificar el trabajo que realizan los trabajadores al servicio del gobierno estatal, la Secretaría de Finanzas y Administración entregó 1,000 sillas a personal que labora en 124 módulos de recaudación instalados en los 113 municipios del estado. Del mobiliario, Grupo Financiero Afirme obsequió 700 sillas a la administración estatal, mientras que las 300 restantes fueron adquiridas con ahorros que se lograron en los primeros meses de este año. El secretario de Finanzas, Luis Navarro García, señaló que esta entrega se suma a la mejora de los equipos de cómputo y el servicio de Internet que estaban en pésimas condiciones y se han venido recuperando y se han venido mejorando. Logramos tener 1,000 sillas, 700 que dona Afirme, 300 con recursos del gobierno, con todos también de todo su trabajo que lo que recaudamos, también hay una partecita pues que sea también para estar en mejores condiciones. El equipo de cómputo, ahí vamos, porque ya se ha venido entregando en la mayor parte de los módulos. El Internet también estaba en pésimas condiciones y la idea es ir avanzando con el Internet. Y a 5 días de que vence el emplazamiento a huelga del Sindicato de Trabajadores del Poder Ejecutivo del STASPE el próximo 16 de marzo, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro, confió en lograr acuerdos y evitar el paro de labores, aunque pidió reservar los datos de la negociación hasta que ésta sea aceptada y se firme. En entrevista, informó que sostuvo el primer acercamiento ya con el líder estatal, Antonio Ferreira Piñón, que se desarrolló, dijo, en buenos términos. La parte económica, de verdad, lo digo con mucha honestidad, no me preocupa, no es un tema que nos preocupe. Esa parte la tenemos cubierta, la tenemos presupuestada sin ningún problema. Son detalles, luego no únicamente es vamos, el porcentaje del incremento, sino son otras cosas, ¿no? Vamos desde que si se van a dar uniformes, si no se van a dar uniformes, si es mejor darles un bono para que los trabajadores compren su vestuario, o sea, son pequeños detalles los que están trabajando. Entonces vamos bien, o sea, yo no creo que no nos pongamos de acuerdo, o sea, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Confían que no haya el estallamiento? Bueno. Totalmente, o sea, tengo mucha confianza, insisto, yo creo que faltaba comunicación, ¿no? Y ya se tiene la comunicación. Bueno, pues ahí las negociaciones con, pues parece ya líder vitalicio, el dueño prácticamente del STASPE, Antonio Ferreira Piñón, nada más para que usted lo tenga ahí como referente cuando llegó, entre su propaganda que hizo al interior del STASPE, decía que sufragio efectivo, no reelección, decía ahí en aquellos días Antonio Ferreira, pero bueno, como ha sucedido en Michoacán, acá en los sindicatos, pues ya la democracia parece muerta al interior de ellos, pues se han apoderado en muchos casos de los sindicatos algún personaje, y bueno, uno de estos es Antonio Ferreira en el caso del STASPE. No ha habido capacidad en el STASPE para pues reinventarse con algún otro liderazgo. Se apoderó ahí Antonio Ferreira y generó un control. Y lo mismo pasa con el sindicato de la Universidad Michoacana, ahí también usted ya tiene el dato de este otro sindicato de trabajadores, que lo mismo ha sucedido, y luego si nos vamos a otros ámbitos como el Ayuntamiento de Morelia, pues pasa exactamente lo mismo, ahí también un Molina Bazán, pues se ha quedado ahí ya como el dueño de uno de estos sindicatos al interior de el Ayuntamiento de Morelia. Desapareció prácticamente la democracia en estos sindicatos, se han pues empoderado ahí, y luego pues la lógica es que se quedan actuando ya pues como usted le quiera llamar, son grupos de poder, son finalmente ya mafias las que se apoderaron de esos sindicatos y ejercen un control que los mantiene ahí con esos liderazgos que ya no se mueven, que ya las elecciones van y vienen, pero no hay mayor posibilidad de removerlos, de que surjan otros liderazgos. Y bueno, pues es el caso para que usted lo tenga en un referente ahí, lo tenga en su radar. Es una crisis la que también se vive en Michoacán en cuanto a los sindicatos se refiere. Son sindicatos que prevalecen
con una democracia interior muerta, donde algún grupo liderado por estos personajes pues se han hecho prácticamente dueños de los mismos. ¿O usted cómo los ve a estos sindicatos? Le informo también que el secretario de Finanzas, Luis Navarro, informó que con el aval del gobierno del estado, las participaciones federales quedarán como garantía de pago para que el ISSSTE otorgue servicio médico a docentes jubilados, pero aclaró que esto no representa de momento más deuda para el estado. Esto solamente aplicará si el gobierno de Michoacán no paga lo que está comprometido. Mientras vaya acorde con los pagos, no habrá problemas con estas garantías de pago. A partir del 2023, las participaciones federales que recibe Michoacán estarán comprometidas como garantía de pago de 120 millones de pesos anuales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, a fin de que brinde cobertura de salud a cerca de 5,300 maestras y maestros jubilados que no contaban con este servicio. La autorización fue otorgada por el Congreso del Estado al aprobar el presupuesto de egresos de este año en 2022. Pero ante la inconformidad del ISSSTE con la redacción, tuvo que modificarse y someterse otra vez a votación del Pleno Legislativo este 8 de marzo, que ratificó su voto a favor sin ningún problema. En el mismo documento se precisa que la garantía se inscribirá en el Registro Estatal y en el Federal de Deuda Pública. Entrevistado al respecto, el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, explicó que para lograr la firma del convenio para la prestación del servicio, el ISSSTE pide una garantía para que en caso de que el gobierno estatal no pague de manera puntual, ellos puedan cobrarse de las participaciones. Lo que te dicen es que si tú no pagas, nosotros como Secretaría de Finanzas, de manera puntual, de acuerdo al convenio, que ellos pueden afectar participaciones. Eso lo está en todas las dependencias, ¿eh? O sea, hoy, por ejemplo, el Colegio de Bachilleres, el ICADMI, todos los que cotizan al ISSSTE, si nosotros nos retrasamos en los pagos mensuales o bimestrales que se hacen, en automático ellos afectan participación, o sea, no es algo nuevo. Pero para el tema de educación no se tenía, digamos, establecido, ¿sí? Entonces lo que se hizo fue darle esa formalidad. El secretario de Finanzas explicó que los 120 millones de pesos que deberán pagarse anualmente están presupuestados en la Secretaría de Educación Estatal, pero solo en dado caso que no cubra a tiempo, el ISSSTE se cobraría de inmediato de las participaciones federales. Con esto, descartó que esos recursos puedan convertirse en más deuda para el Estado. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Y en otros asuntos, con una buena participación, este domingo se llevó a cabo el medio maratón convocado por la Universidad Vasco de Quiroga, y con lo que inició también la celebración de los 44 años de fundación de esta universidad, así como la conmemoración luctuosa de Don Vasco de Quiroga. Universidad Vasco de Quiroga. Con la tercera edición del Medio Maratón UVAC, corramos juntos por la salud y la paz, a beneficio de los bancos de medicamentos que está fundando la Arquidiócesis de Morelia, inició la semana de celebración de los 44 años de la UVAC y la conmemoración del 458 aniversario de la muerte del venerable Tata Vasco de Quiroga. José Antonio Herrera, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, aseguró que se inició promoviendo la salud y que es una semana muy integral con actividades culturales, el acto luctuoso y el testimonio Don Vasco. En relación a lo que la institución persigue con esta semana Don Vasco, el ingeniero Herrera Jiménez comentó que estamos en una transición, en un cambio de época, y la universidad quiere hacer su parte. ¿Por qué? Porque la nueva época tiene que ser pues donde se marque más la caridad, el amor, el compromiso, la colaboración, donde busquemos más formar un estilo de convivencia donde todos nos apoyemos, donde todos colaboremos, porque esa es la naturaleza del ser humano. El Medio Maratón UVAC fue una fiesta familiar que convocó no solo a deportistas profesionales, sino a mujeres, hombres, niñas, niños y mascotas. Para cerrar el evento, se premió a los ganadores de las distintas categorías, donde los mejores tiempos fueron para Roque Martínez Gómez en la categoría veterano varonil, con 1 hora 13 minutos y 25 segundos, y Misha Ruiz Fernández en la categoría veterano femenil, con 1 hora 26 minutos y 50 segundos.
El empresario michoacano Valentín Rodríguez informó que mantendrá la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado contra el gobierno de Michoacán por allanamiento a una de sus propiedades en el municipio de Lagunillas, luego de que el 24 de enero se realizó un cateo por elementos estatales y federales al presumir que pertenecía al exgobernador Silvano Aureoles Conejo y que se había realizado un supuesto hallazgo con bóvedas repletas de dinero. En entrevista refirió que además de los daños materiales en su domicilio, se manchó su honor como persona, ya que nunca se comprobaron las acusaciones. Denuncia en la fiscalía y está en curso. No sé en ese momento cuál sea el estatus, pero se presentó una denuncia y te digo, está en curso en la fiscalía. Ahora no podría decirte con precisión cuál es su estatus. ¿Por qué se presentó la denuncia? ¿Cuáles fueron los motivos? Porque una invasión en una propiedad privada, destrozos, daño en las cosas, varias irregularidades que se cometieron. ¿Contra quién es el responsable? ¿Contra el gobierno del Estado, señor? Bueno, pues contra el gobierno del Estado. Claramente sabemos quién lo hizo. Bueno, pues ahí sigue este tema de los trascendidos. Le comentaba aquí que en aquellos días, por ejemplo, Noticiarios Televisa, pues en la nota informativa que manejó, señaló que a ellos les había llegado una tarjeta informativa del gobierno de Michoacán, donde les hablaban de estas bóvedas que habían sido localizadas en un rancho presuntamente de Silvano Aureoles, y pues resultó que pues los documentos hasta este momento, y como lo refiere Valentín Rodríguez, pues señalan que Silvano Aureoles no es el dueño, que el dueño es Valentín Rodríguez, y bueno, pues ahí por eso la denuncia que ha presentado y que mantiene este empresario aguacatero. Y bueno, después se le cuestionó aquí en Michoacán al gobernador qué pasaba con esa tarjeta informativa, y el gobernador dijo que no habían mandado ninguna tarjeta informativa, pero en Televisa lo señalaron así. Fue el único medio que manejó este trascendido, digamos, como si fuera una información oficial del gobierno de Michoacán. Otra cantidad importante de medios de comunicación también publicó esto de que se habían encontrado bóvedas con dinero en ese lugar, y pues a algunos medios alguien les mandó esta información. En el caso de la revista Proceso, con un trabajo que presentó ahí la periodista Patricia Monreal, pues habla de que ella tiene ahí testimonio de la información que se hizo llegar a través de celulares con este trascendido. Ella refiere que fue gente del gobierno de Michoacán, no dio a conocer los nombres, pero de quiénes fueron los que difundieron esta información, pero ella señala que efectivamente, y coincide con lo que refirió Televisa, que fueron fuentes del gobierno de Michoacán los que difundieron esta información, y seguramente en cuestiones como estas está fundamentada la denuncia de este empresario aguacatero. Y vámonos ahora con otra información que el viernes cobró fuerza a nivel nacional, que se mantuvo pues prácticamente todo el fin de semana en redes sociales, porque a pregunta de la periodista Nayeli Roldán, el presidente Andrés Manuel López Obrador al final del día aceptó que su gobierno realiza, dijo él, trabajo de inteligencia, pero la periodista le dijo que le sustentara en razón de que el presidente López Obrador señalaba que era un trabajo de inteligencia y no espionaje. Pero como suele suceder con el presidente López Obrador, no dio ningún argumento, solamente la clásica que como él es diferente a los del pasado, si los del pasado hacían espionaje, ellos no hacen espionaje, hacen trabajo de inteligencia. Y el cuestionamiento de la periodista pues tiene que ver con información que se dio a conocer, que se ha conocido, de cómo el ejército ha investigado a través de la intervención telefónica a algunos civiles, entre ellos, y que fue de lo que refirió la periodista, el caso del activista y defensor, entre otros, Raimundo Ramos. En este caso, y en respuesta, el presidente López Obrador se limitó a realizar que ellos no hacen espionaje,
que hacen trabajo de inteligencia y que está debidamente sustentado. La periodista le insistió en qué estaba sustentado y el presidente López Obrador simple y llanamente no fijó ninguna postura. Señaló también que para evitar hacer uso de la fuerza pública es que se realiza este trabajo que dijo él de inteligencia, pero insistió en que no se ha espiado a los opositores, sino que se ha desarrollado un trabajo de inteligencia, y así lo repitió N cantidad de veces, relacionado con los delincuentes. Cuestionado por esta periodista, Nayeli Roldán, de Animal Político, sobre documentos revelados en el hackeo que realizó Guacamaya y que dejaron al descubierto el espionaje de conversaciones de 3 periodistas y otro también defensor de derechos humanos, aclaró que en su caso se trataba de una persona señalada por otro comunicador por presuntos nexos con la delincuencia. Aquí parte de lo que respondió ese día el presidente de México, donde acepta que siguen haciendo este trabajo que él llama de inteligencia, que para otros es espionaje, y que se siguen utilizando incluso programas que antes se señalaron como un asunto grave y peligroso que utilizaron en el gobierno, por ejemplo, de Enrique Peña Nieto, como Pegasus, y que hoy siguen vigentes con López Obrador. Ante estos cuestionamientos de la periodista Nayeli Roldán, que además lo hizo con una pulcritud impresionante, con una calma y con una contundencia, llevando incluso las pruebas, se las dejó ahí las pruebas al presidente, y aún así lo sacó de sus casillas, lo hizo enojar, evidentemente molesto, y en la clásica de López Obrador terminó pues acusándola a ella de corrupta, a los medios a los que pertenece, de estar vinculados a los poderosos que están en contra de López Obrador, olvidándose de que él en este momento es uno de los personajes, sino el que más poderoso de este país. Pero ahí, pues como él suele hacer, se hace la víctima, se tira al piso, y esto fue parte de lo que le contestó a la periodista Nayeli Roldán. Bueno, se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto. Y el Instituto de Inteligencia del Gobierno hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza. Es mejor la inteligencia que la fuerza. Entonces, sí estoy enterado del reportaje que hicieron, pero no hay ninguna ilegalidad. Me informan, y es un trabajo de inteligencia que se hace en coordinación con el Centro de Inteligencia del Estado, y que tiene como propósito conocer sobre movimientos, operaciones de la delincuencia organizada. Ese es el propósito, básicamente. Nada más que le quede claro, nosotros no espiamos a nadie. No es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor. El caso que está mencionando de este defensor de derechos humanos fue aquí denunciado por un compañero de ustedes, señalándolo que tiene vínculos, presuntos vínculos, con grupos de la delincuencia en Tamaulipas, presuntos vínculos. Y aquí dijimos que eso
no nos correspondía a nosotros. Bueno, pues ahí tiene usted una parte, fue un momento largo ahí de los cuestionamientos de la periodista Nayeli, y bueno, pues como usted escucha, lo que otros hacían era, a juicio del presidente López Obrador, pues era intervenir de manera desafortunada los teléfonos, era hacer espionaje, y en su caso, aunque hoy ellos intervengan en teléfonos de otros, pues ellos no hacen espionaje, ellos, dice el presidente, hacen inteligencia. Este fin de semana también la revista Proceso, pues tiene en su portada una investigación denominada Centro Militar de Inteligencia, el búnker de la 4T para espiar. Y entre las cosas que destaca Proceso, por si usted quiere darle una leída ahí a esta revista de este fin de semana, dice que se llama Centro Militar de Inteligencia, opera desde un búnker de más de 5,000 millones de pesos en el campo militar número 1. Su arsenal incluye Pegasus, con el que opera al margen de la ley. Es una pues investigación que vale la pena ahí leerla, y que pues sale en Proceso a la par que el presidente López Obrador le mostraba a los periodistas el pasado jueves pues el búnker también, donde pues él presume que se hacía un trabajo desafortunado en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, y sobre todo con el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que hoy está pues detenido en el vecino país del norte y está ya encontrado culpable por sus vínculos con el crimen organizado. Y en respuesta, bueno, pues ahora vemos esta investigación de Proceso, donde advierte que en el gobierno de López Obrador, en el ejército, se tiene otro búnker con más de 5,000 millones de pesos en el campo militar número 1, y que entre otras cosas opera también con Pegasus, el mismo que se utilizó o que se ha utilizado en otros gobiernos en este país, detectado sobre todo en el de Peña Nieto. Como todos los días, gracias por sus mensajes, sus saludos. Susana Montoya nos desea buena semana. Gracias, Susana, igualmente. Eliseo Carlos Ramírez también. Gracias, Eliseo. Juan Alba también nos desea una buena semana. Gracias, Juan, igualmente. Lilia Rosales nos desea un grandioso lunes. Gracias, Lilia. Igual para ti. Néstor Estrada, buen día, Carlos, y a todos los que coincidimos en este noticiario. Disculpa, y ahora, ¿por qué no apareció el gobernador el fin de semana después de los acontecimientos? ¿Por qué para andar en campañas políticas en otros estados sí, y ahora no lo vimos en Michoacán? Saludos y excelente día y semana. Gracias, Néstor, por tu apunte. Excelente semana. Luis Esteves también nos deja aquí sus saludos a todos. Gracias, Luis. Melchor Ornelas también se hace presente. Además de desearnos una buena semana, nos dice que fue un fin de semana violento. Es malo comentar lo que pasa en violencia. Pierden el ciudadano la tranquilidad. Solo queda a ojos vistos ¿a qué hora cierran los bares? A las 5 de la mañana, dice Melchor. Gracias, Melchor, también por tu apunte. Juan José Juárez, buen día, Carlos, excelente inicio de semana para todos. ¿Cómo pretende el Patiño Ramiritos atraer inversión extranjera si no hay garantía de seguridad para los negocios locales? Y la policía brilla por su ausencia porque no implementa operativos de alcoholímetro en esa zona de bares. Gracias, Juan José. Pues luego los alcoholímetros sí están, a veces no son suficientes, más bien para contener, pero sí hay operativos de estos del alcoholímetro. Juan José, gracias también por tu apunte. Joel Mauro también nos deja sus saludos a todos y comenta que espero que hoy el gobernador explique a los michoacanos qué pasa con la seguridad. No podemos vivir bajo la amenaza de la delincuencia, del pago de piso a los que le dieron el triunfo en Tierra Caliente. ¿Hasta cuándo vamos a tener tranquilidad? Veremos qué pasa, John Mauro. Mañana aquí les estaremos informando lo que suceda en esta rueda de prensa y más tarde a través de nuestro portal, de nuestras redes sociales. Enrique Aburto Alba dice: el espionaje del gobierno se debe enfocar a grupos del crimen organizado, no a la población civil. Las mismas prácticas de gobiernos anteriores terminan siendo iguales o peores. Gracias, Enrique, también por tu apunte. Déjenme hacer una breve pausa y regresamos.
Postdata. Periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono . Ya estamos de regreso, tenemos más noticias. Déjeme informarle que estados financieros revelaron que al término del 2022 el gobierno de Michoacán no ejerció más de 3,600 millones de pesos. Esto todavía es información preliminar, como usted sabe. Digamos, lo referente a las cuentas públicas, todo lo que termina de gastar un gobierno, pues se hace mayormente claro por allá de marzo, abril del año siguiente, es decir, estaríamos próximos a conocer estos pormenores, pero hasta el momento lo que se ha detectado en estos estados financieros es que hay un déficit, digamos, en el ejercicio de unos 3,600 millones de pesos. Un subejercicio presupuestal de 3,675 millones de pesos reportó el gobierno de Michoacán al cierre del 2022, según los estados financieros publicados en su portal oficial con corte al 31 de diciembre de ese año. De acuerdo al documento, el presupuesto aprobado para ese año fue de 81,546 millones de pesos, a los que se suman ampliaciones por 8,881 millones, lo que significa que en el ejercicio fiscal pasado, el gobierno estatal dispuso de 90,427 millones. En el reporte oficial se establece que se devengaron, es decir, se ejercieron 86,752 millones de pesos, pero 3,675 millones no se gastaron. Caso diferente es el de cerca de 3,000 millones que no se pagaron, pero ya están comprometidos. En el reporte se informa que el subejercicio se centró principalmente en las siguientes áreas. En el caso del gasto etiquetado, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con 622 millones, erogaciones adicionales y provisiones con 2,808 millones de pesos y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública con 5,763,000 pesos. En el caso del gasto etiquetado, la Secretaría de Gobierno con 1,188,000 pesos, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas con 170 millones de pesos, la Secretaría de Educación con 7 millones, la Secretaría de Salud con 15,452,000 pesos, además de deuda pública y obligaciones financieras con 39,845,000 pesos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Verónica García.
El secretario de Finanzas, Luis Navarro, descartó que exista algún recurso que se haya dejado de ejercer en el 2022 y explicó que prueba de ello es que se lograron pagar 4.500 millones de pesos que se adeudaban de gobiernos pasados. Explicó que las cifras de los estados financieros podrían no reflejar los pagos que se realizaron, que estaban pendientes, que estaban heredados, pero que seguramente quedará todo esto clarificado. Pero no, todo está crecido, digo, a ver, pues al final, ¿de dónde hemos pagado más? Lo anunciamos, más de 4.500 millones de pesos de gobiernos anteriores. O sea, imagínate, es muy probable que no esté reflejado esos pagos, ¿no? Puede ser que sea una cosa así, pero lo voy a revisar mejor. Secretario, preguntarte. Pero no hubo ese ejercicio, así. De esta manera llegamos a la parte final. Muchísimas gracias por su atención, por la confianza, por estar aquí con nosotros. Le invito a que nos sigamos escuchando todos los días. Pase usted una muy buena semana, muy productiva semana, ese es nuestro deseo. Y nos escuchamos y nos vemos mañana.